El día de hoy realizaremos calentamiento corporal. Por favor, de pie. Vamos. Vamos, la cintura. Movimiento de hombros. Vamos, mano. Arriba. Estrellitas. Vamos, vamos, ánimo. Movimiento de muñecas. Vamos, payasitos. Vamos, vamos, haz ánimo. Otra vez, vamos. Soltando. Arriba, vamos. Muy bien, se pueden sentar. Muy bien, antes de comenzar el tema del día de hoy, vamos a jugar a la lechuga preguntona. La actividad consiste en que yo voy a pasar la lechuga entre las filas y voy a empezar a aplaudir. El que se quede con la lechuga tiene que quitarle una hoja. Y en la hoja habrá una pregunta y deberán de contestar. Comenzamos. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la atmósfera? Muy bien, es una capa de la Tierra. Excelente. Continuemos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En dónde ocurren los fenómenos climáticos? Muy bien, en la troposfera. Excelente. Continuemos. ¿Cuál es la última capa de la atmósfera? Muy bien, la exósfera. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Propiedades de las capas de la atmósfera y de los fenómenos que ocurren en ella es el tema que veremos el día de hoy en Ciencias Naturales. Tenemos lo que es la atmósfera, ¿sí? Que está compuesta por distintos gases en diferentes concentraciones. En su mayoría está compuesta por nitrógeno, ¿verdad? Un 78%, pero este nitrógeno es neutro, es decir, nosotros lo respiramos, pero no lo metabolizamos, ni utilizamos para nada. Lo que sí utilizamos para vivir es el oxígeno, que se encuentra en un 21%. Todos los seres vivos del planeta, exceptuando los organismos anaeróbicos, es decir, aquellos organismos que no necesitan el oxígeno para sobrevivir, ¿sí? Necesitan de oxígeno para vivir. Por último, la atmósfera tiene una concentración muy baja de otros gases, como lo que es el vapor de agua, el argón y el dióxido de carbono. La primera de las capas de la atmósfera es la troposfera y es la más cercana a la superficie terrestre y por lo tanto es en aquella capa en la que vivimos nosotros. Se extiende desde el nivel del mar hasta más o menos unos
10 a 15 kilómetros de altura. Es en la troposfera donde se desarrolla la vida en el planeta. Más allá de la troposfera, las condiciones no permiten el desarrollo de la vida. La temperatura y la presión atmosférica van disminuyendo en la troposfera conforme vamos incrementando la altura en la que nos encontramos. Los fenómenos climáticos tal y como los conocemos se producen en la troposfera, ya que a partir de ahí las nubes no se desarrollan. Estos fenómenos climáticos se forman por el calentamiento desigual que provoca el Sol en las distintas regiones del planeta. Siguiendo con las capas de la atmósfera, ahora nos encontramos con la estratosfera. Se encuentra a partir de la tropopausa y se extiende desde los 10 a 15 kilómetros de altura hasta los 45 a 50 kilómetros. La temperatura en la estratosfera es mayor en la parte superior que en la inferior, ya que conforme aumenta en altura, va absorbiendo mayor cantidad de rayos solares y va aumentando su temperatura. Es decir, que digamos el comportamiento de la temperatura en altura es el contrario que en la troposfera. Comienza siendo estable, pero baja, y conforme aumenta la altitud, aumenta la temperatura. En este caso, la absorción de los rayos de luz se debe a la capa de ozono, que se encuentra entre los 30 y 40 kilómetros de altura. La capa de ozono no es más que una zona donde la concentración de ozono es mucho mayor que en el resto de la atmósfera. Continuamos con lo que es la mesósfera, que es la capa de la atmósfera que se extiende desde los 50 kilómetros hasta más o menos los 80 kilómetros. El comportamiento de la temperatura en la mesósfera es semejante a la troposfera, ya que desciende en altitud. Esta capa de la atmósfera, a pesar de ser fría, es capaz de frenar a los meteoritos al precipitarse en la atmósfera, donde se van quemando. De esta forma dejan rastros de fuego en el cielo nocturno. La mesósfera es la capa más delgada de la atmósfera, ya que solo contiene el 0.1% de la masa del aire total, y en ella se pueden alcanzar temperaturas de hasta menos 80 grados. Digamos, en esta capa ocurren importantes reacciones químicas, y debido a la baja densidad del aire se forman diversas turbulencias que ayudan a las naves espaciales cuando vuelven a la Tierra. Tenemos lo que es ahora la termósfera, que es la capa de la atmósfera más amplia. Se extiende desde los 80 a 90 kilómetros hasta los 640 kilómetros. A estas alturas ya apenas queda aire, y las partículas que se extienden en esta capa se ionizan por la radiación ultravioleta. A esta capa también se le llama ionosfera, debido a las colisiones de los iones que tienen lugar en ella. La ionosfera tiene gran influencia en la propagación de las ondas de radio. Una parte de la energía radiada
por un transmisor hacia la ionosfera es absorbida por el aire ionizado y otra es refractada o desviada en este caso, de nuevo hacia la superficie de la Tierra. La última de las capas de la atmósfera es la exósfera. Esta es la capa más alejada de la superficie terrestre y debido a su altura es la más indefinida y por eso no en sí considerada una capa de la atmósfera. Más o menos se extiende entre los 600 a 800 kilómetros de altura hasta los 9.000 a 10.000 kilómetros. Esta capa de la atmósfera es la que separa el planeta Tierra de la superficie exterior y en ella los átomos se escapan. Está compuesta en su mayoría de lo que es hidrógeno. Bueno, para culminar con el tema, deberán de elaborar lo que es un mapa mental con el tema de las capas de la atmósfera.